psicólogo social, responsable de la sala doctor Néstor Chino Oliveri, La Salita, y secretario gremial de la seccional de Matanza de la SICOP, la organización que nuclea a trabajadores profesionales de salud de los hospitales públicos y centros de salud públicos municipales también. Hola, buenas tardes, Hugo, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emilio? Audiencia, buenas tardes. Bueno, gracias, Hugo. Hugo, quería consultarte por este tema, que se ha hecho un acuerdo entre el Sindicato de los Trabajadores del municipio de La Matanza y el intendente Fernando Espinosa, que habla de que le ha concedido un aumento de un 70% de a partir de marzo, en diferentes tramos, por supuesto, y un bono de 20.000 pesos. A partir de marzo también en forma permanente. ¿Es así, no es así? ¿Qué reflexión tienen ustedes sobre esto? Bueno, primero, lo que se presenta como un acuerdo paritario no es un acuerdo paritario, porque en Matanza no hay paritaria. Es decir, el Sindicato de Trabajadores Municipales, que hasta esta semana que nos establecimos con SICOP, es el único sindicato legal, digamos, porque tenemos el otro sindicato que se abrió hace un tiempo, pero que todavía no está con personería propia. Es un sindicato, es el sindicato histórico, era el único, y la modalidad que tiene de discusión respecto a lo salarial, a nuestras condiciones de trabajo, no es por medio paritario, es decir, no hay una reunión de delegados de los trabajadores que representen la voz del resto de los trabajadores, que se dé una discusión para llegar a un acuerdo y que el sindicato presente un porcentaje, un aumento fijo, la recuperación de la antigüedad. No, esto es entre el secretario general del sindicato de municipales, que es Troncoso, y el intendente Espinosa. Y cuando estaba Magario con Magario, y así sucesivamente. No es un sindicato de trayectoria democrática, digamos. Así que esto es un acuerdo entre Troncoso, el secretario general del sindicato, y Espinosa, y yo diría más, una decisión de Espinosa de dar este incremento, se lo pasa al sindicato, si le gusta, si no le gusta, más o menos igual, y después se publica. Tal es así lo que te digo que lo publicó primero el municipio que el sindicato. El sindicato, un par de días después de que el municipio lo publicó, hizo como si fuese una propaganda de lo que se había logrado con lucha y qué sé yo, y el sindicato no publica el 70%. El sindicato publica 40%, que es un 40%. De marzo a julio, con reapertura de paritarias en agosto. O sea, no con reapertura de paritarias, se lo presentan así, sería una reevaluación de cómo estén las cosas en agosto. Bueno, ahí hay una diferencia de un 30%, porque el municipio publica un 70%, te digo porque los periodistas recibimos de la oficina de prensa del municipio por el responsable de prensa, esto, cifra, 70% aumento concedió el intendente y 20.000 pesos de bono permanente. Que ahora vos decís... serían hasta diciembre. Hasta diciembre, que... Hasta diciembre. Está bien, el sindicato publica 40, entonces ya no son 70, porque uno dice, lee la cifra y dice, qué bien, qué aumento importante. El aumento fue así. Se estableció en abril que el aumento es del 18% para abril, retroactivo a marzo. O sea que primera cuota del aumento es el 18%. En abril. En mayo, y se inicia también retroactivo a marzo, el cobro de los 20.000 pesos mensuales, que hasta ahora serían hasta diciembre. Está bien. Veremos. Bueno. 18%. En mayo
solamente los 20.000, en junio, en abril solamente los 20.000, en junio el 6%, en julio el 6% y luego el 10% restante. O sea que es el 40% en cuatro cuotas. 18 más 6, más 6, más 10. Esa es la verdad, más 20.000 pesos de acá a fin de año. Está bien. Ahora, hay algo más, que es muy importante que la audiencia conozca. Yo soy un trabajador que está en salud hace 23 años y tengo 2 años más en la Secretaría de Obras Públicas, o sea que en el municipio estoy hace 25 años. Estoy como responsable de la sala, que eso no está formalizado, pero a nivel de responsabilidad es lo que me toca, tengo esa responsabilidad. Y soy profesional. Mi sueldo es de 102.800 pesos, con 25 años de antigüedad y con una profesión. 102.000 pesos, 102.800 pesos. Lo digo al aire para que la gente tome una dimensión de cómo estamos los profesionales. Un profesional médico está un poquito más arriba, un trabajador social está alrededor de 110.000 pesos. Bueno, ¿qué pasa con los trabajadores que no son profesionales? Bueno, los sueldos están entre 50 y 60, 70.000 pesos. Entonces, con un aumento de 40%, van a pasar a cobrar 80, 90.000 pesos. En julio. Esto lo digo porque, aunque hubiese dado, que es mentira, el 70%, hay compañeros que estarían con ese 70% llegando, quizá arrimándose a 100.000 pesos en el mes de julio. Claro, está claro, porque los porcentajes en sí hay que ver en función del sueldo que se parte, ¿no? Porque puede ser mucho, 40 o no puede... Por ciento no puede ser nada, depende de la base del sueldo que vos parte para aplicar el porcentaje. Exactamente. La provincia de Buenos Aires pactó un aumento también escalonado del 42%, pero viene de gracias a SICOP en la provincia, con una recomposición salarial muy importante en el 2019, que dio piso a que cada aumento que después se dio, todos los años fueron desde el 20 para acá, mayores a la inflación, y aún así, también para que conozcamos, aún habiéndose dado aumentos en los últimos 2 años y medio mayores a la inflación, con la caída que tuvieron los salarios en el Estado con el gobierno de Macri, quedaron un 20 y pico % abajo, o sea, perdieron todo ese poder adquisitivo que, habiendo logrado buenos aumentos y con una recomposición salarial importante, igual tuvieron una pérdida de poder adquisitivo de 20 puntos. Claro, ahora vos decís un profesional, y te pones vos como ejemplo, que gana en el municipio de La Matanza 102.000 pesos. Recordemos, porque a alguno por ahí le puede parecer mucho, que según el INDE la canasta de pobreza a niveles de marzo estaban 191.000 pesos, es como que vos estás recibiendo un poquito más de la mitad del sueldo que debería tener una familia tipo para no ser pobre en la Argentina, porque no hay que discutir en sí los porcentajes hoy en día, sino cuál es el sueldo necesario en todo caso para vivir. Exactamente. ¿Cuál es el sueldo necesario? Cuando se da un porcentaje, ¿de qué salario partimos? ¿Cómo está conformado ese salario? Porque el salario nuestro está conformado con básicos que son de 25.000 pesos. Mi básico es de 25.000 pesos. Entonces, hay toda una serie de cuestiones, como la antigüedad, que lo cobramos en función del salario básico. Beneficios sociales, la caja de jubilaciones, por eso también se empobrecen como se empobrecen las cajas de jubilaciones, porque nuestros recibos de sueldo
son complicadísimos leerlos, tienen una cantidad de ítems enormes de decretos que se fueron dando aumento, y lo remunerativo termina siendo bastante menos que lo que cobramos de bolsillo. Entonces eso repercute en el aguinaldo, repercute en el porcentaje, en el monto que va a la caja de jubilación. Entonces cuando nos jubilamos con jubilaciones que son prácticamente la mínima, habiendo tenido salarios mucho mayores, pero como no va sobre el total del salario, sino sobre lo remunerativo, bueno, todo aumento que no es remunerativo, como estos 20.000 pesos, por ejemplo, no repercute ni en la obra social ni en la jubilación. Además del salario, vamos a decir, en las negociaciones paritarias, con este condicionamiento que vos decís, debe estar, o las otras cosas que tienen que ver con las condiciones de trabajo, porque en el municipio hay mucho trabajo precario, monotributo, cooperativismo, de gente que necesita trabajar y que cada vez son más, y pérdida de derechos los trabajadores municipales, porque ahí en el texto que publica el sindicato, todas esas cosas se patearon para adelante, son siempre promesas de revisar la planta, todo eso, pero no se modifica. Ingresaron 100 trabajadores a planta que eligen ellos, el criterio y a las personas, ellos mismos lo dicen, más de 3.500 precarizados. Solo 100 de 3.500. Solo 100 de 3.500, y en el año no creo. Bueno, si tomamos más la planta municipal que se publica, que anda de cerca de 8.000, según publica el propio municipio, siempre tomando las cifras oficiales, que lo hace para el presupuesto municipal, casi la mitad de los trabajadores municipales deberían estar precarizados. Exactamente. Nosotros acá en la sala, por ejemplo, de 16 profesionales, 8 o 9 están precarizados, entre pertenecer a un programa como médicos comunitarios. Nuestra obstétrica, que hace ahora poco que está, Verónica forma parte de la beca de médicos comunitarios desde hace 20 años. O sea, es una compañera precarizada, primero por el Estado Nacional y después por el Estado Municipal, hace 20 años que presta un servicio en esas condiciones de trabajo. Ella viene acá. Las horas que trabaja en esta sala, que son 2 días por semana, son horas por módulo, o sea, son horas extras. Pero los módulos, que son de 12 horas, son como bloques de 12 horas, lo tiene que firmar algún profesional municipal. Entonces, Verónica, nuestra obstétrica, tiene que buscar un profesional que firme sus horas extras, que a la vez se le cargan al otro profesional. Tiene que ser alguien de confianza, que le dé el dinero. Con ese nivel de informalidad nos manejamos. Además de esas condiciones de trabajo que tienen que ver con nuestro contrato de trabajo, están las condiciones que están en las salas. Nosotros, claro, este año que pasó, los 8 centros de 24 horas que tenía el municipio pasaron a ser de 12. No fue por una estrategia sanitaria, fue porque no tenían desde hace años médicos para cubrir las guardias de noche. Entonces tuvieron que pasar a 12 horas. Aún así, están con baches para atender los servicios, porque es enorme la cantidad de gente que se fue. Ahí va. Hugo, por último, llegó la SICOP al municipio de La Matanza, los trabajadores de salud municipales. Hubo una elección recientemente que te tiene a vos como secretario gremial, como parte de la conducción de la seccional local. Contame un poco cómo es esto. Sí, bueno, la SICOP es la asociación de profesionales que nuclea en principio a todos los trabajadores de la salud, profesionales, enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos. De la salud pública. De la salud pública. De la provincia de Buenos Aires. Claro. Desde hace unos años empezó a poder generar filiales en los municipios, que es el sindicato SICOP en los municipios. Entonces, nosotros somos el municipio 51, 52, que pudimos ingresar, pudimos conformar
una filial de SICOP en la Municipalidad de La Matanza. Esto es reciente, fue de la semana pasada, tuvimos las elecciones. SICOP en la provincia es el sindicato que se ocupa específicamente de los problemas de los trabajadores de la salud. Nosotros no teníamos esta representación. El sindicato es muy excluyente de los profesionales, no solo de la salud, también de obras públicas, de técnicos de otros ámbitos ligados a la construcción, a los corralones. En general, todo lo que es profesional, digamos, lo margina, le echa free, porque bueno, por ahí le resulta más fácil discutir con compañeros que tengan una dependencia mayor, por más dificultades para conseguir un trabajo fuera del municipio que un profesional. El profesional suele confrontar más, entonces es un trabajador más complicado para tener adentro del municipio. El tema es que el municipio no tenía ni una Secretaría de Salud, ni una Dirección de Salud, nada que pudiese ayudarnos a tener una discusión en la Secretaría de Salud con el sindicato a favor. Claro, Entonces, y el sector salud es muy importante. Eso exactamente. El sector salud es importante en el municipio de La Matanza. Y en el municipio, si 8.000 denuncia el intendente que es la planta de trabajadores de salud, debemos rondar en 3.000 y pico. Bien. O sea, somos un 40% más o menos de los trabajadores, de la totalidad de los trabajadores municipales. Está bien. Y SICOP vendría a ocuparse de defender los derechos de esta especificidad que tiene que ver con el trabajo de salud. Bueno, es una tarea ahora, entonces está conformada la seccional SICOP, un nuevo sindicato, y tienen que ahora lograr el reconocimiento no solo de los trabajadores o los profesionales, sino que a ver cómo se incorporan a la mesa de negociación y discusión salarial y condiciones de trabajo de los... Exactamente, esa es la meta de acá a unos meses, porque si en agosto se estaría rediscutiendo este aumento y lo que viene, nosotros para agosto lo que tenemos que lograr es una cantidad de afiliados importantes como para ser representativos en salud. Hoy seríamos los únicos que se ocupan de la especificidad. Bueno, si el municipio no nos da lugar en la mesa de negociación, como hasta ahora no contestó, por ejemplo, nos tenía que dar una respuesta legal a el aviso que le dimos de que se había organizado SICOP en noviembre. Desde noviembre no lo dio, entonces SICOP actúa legalmente y hace la demanda del reconocimiento. Bueno, si no nos reconoce luego para sentarnos en la mesa de negociación, se va a legales, y si la justicia ve que la mayor representatividad de los trabajadores de salud, con personería gremial, la tiene SICOP, la justicia termina exigiéndole al municipio que nos tiene que sentar a la mesa de negociaciones como representante de los trabajadores de salud. Ese es el camino que sigue ahora: masificar las afiliaciones y lograr en agosto estar discutiendo, defendiendo los derechos de nuestros compañeros y los nuestros con el municipio. Bueno, también está en esa tarea, en ese camino, como vos mencionabas, el nuevo sindicato que ha surgido en La Matanza, que es el Sindicato de Trabajadores del municipio de La Matanza, ¿no? Claro, que ojalá les vaya muy bien. Bueno, Hugo, la SICOP y ustedes están en el marco de la lista 1+3 que ganó las elecciones en la provincia, también con estos mismos días las elecciones provinciales, que llevaba a Pablo Maciel para ser reelecto, y fue reelecto como secretario general por 84% de los votos. Como presidente de SICOP en la provincia, el 84%. Muy importante el reconocimiento de los compañeros. En las votaciones fueron el 60% del padrón. Es una participación histórica en SICOP de la provincia. Y para que la audiencia conozca también los logros de SICOP
en estos años fueron muy, muy importantes, porque se logró, hay toda una discusión que por ahí la gente la tiene más centrada en la ciudad de Buenos Aires, que es el reconocimiento de la carrera hospitalaria para los enfermeros profesionales y los licenciados en enfermería. Bueno, en la provincia de Buenos Aires se pasaron 5.000 enfermeros a la carrera hospitalaria este año, y de los 5.000 fueron pasando y van a seguir pasando automáticamente a la planta provincial de los lugares donde estaban, si no estaban en planta, o sea que logran la estabilidad laboral, el blanqueo de su función. Pero pasaron 5.000 enfermeros a la carrera profesional. Está bien. El año pasado pasaron 4.000 residentes al ingreso de planta provincial. Se logró un sistema de jubilación que se llama por desgaste laboral, que se equipara al docente, que es 25 años de aporte con 50 años de edad, el trabajador de salud estaría en condiciones de jubilarse. Bueno, son conquistas enormes, que algunas estaban firmadas hace 7 años, 10 años, y no se habían podido mover como para que el Congreso Provincial las aprobara y las convirtiera en ley, y SICOP empujó y se consiguieron esas conquistas que son fenomenales. Bueno, así por eso el reconocimiento de la gente exacto, fue importante. El reconocimiento que se en las elecciones a esta conducción de la SICOP. Bueno, Hugo, te agradezco la comunicación. Hugo Polola, que es psicólogo social, responsable de la sala doctor Néstor Chino Oliveri y flamante secretario gremial de la seccional de Matanza de la SICOP. Bueno, gracias a vos, y para los vecinos que nos escuchen, contarle que Pablo Maciel, que es el presidente de SICOP, fue uno de los médicos formados a lo largo de la historia de Chino por Chino, ¿no? Un médico del Hospital San Martín de La Plata, y en La Plata fue donde estudió Chino y donde influyó muchísimo en la camada de médicos que hoy son jóvenes, y Pablo fue uno de esos discípulos, digamos, de Chino en la carrera de medicina. El legado del Chino, la semilla que dejó en su... Siempre construyendo, así es. Está bien. Sí. Un abrazo, Hugo, buenas tardes, que pase bien. Y muchas gracias. Chao. Y saluda a la audiencia.